Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast en Centrales. Hoy día tenemos un invitado muy especial para nosotros, después vamos a explicar por qué. Él es Country Manager de Kingston Technology para Chile, Perú y Ecuador. Es un apasionado por la fotografía y el audio, por la naturaleza del sur de Chile, las aeronaves, también de las grandes ciudades de cemento como New York, Boston. Pasiones no le faltan. Casi 25 años de trayectoria en Kingston. Eres Francisco Silva, que está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Francisco. No, encantado. Muchísimas gracias por la invitación y qué honor ser el primero en esta serie de podcasts, así que la verdad que muy feliz. Un desafío. Ahí vamos a ver cómo nos va con los chascarros. Mira, teníamos esto en carpeta hace hartos meses, por fin lo concretamos, nos costó con el cambio de oficina todo. Así que, y también queríamos que fuera ahí uno de los primeros. Bueno, la idea también es que tengamos un capítulo después con José Luis, que lo vamos a presentar después, para que él nos explique también la parte más técnica. Hoy, bueno, vamos a hablar de qué es Kingston, su trayectoria, la cultura, qué productos fabrica y comercializa, cuál es el escenario actual del mercado, y después también dejamos para el final algunas recomendaciones que te vamos a pedir, derribar algunos mitos, etcétera. Ujú. Bueno, vamos con Centrales, lo que cruzó nuestros caminos. Así que empecemos por ahí. Tú fuiste uno de los primeros del rubro que confió en nosotros junto con Kingston. Y para nosotros es un honor porque nosotros en el fondo de nuestros corazones somos gamers. Claro. Y bien sabíamos que Kingston es un referente en todo lo que es memoria, SSD. Así que Kingston se nos acercara para nosotros estábamos con pecho inflado. Sí. No lo Eh, creíamos. en nuestro inicio, cuando teníamos, yo creo que quizás como un año nomás de funcionamiento, esto como el 2020 o 21, por ahí. Sí. Eh, Así que bueno, y nosotros nos preguntamos, siendo tan chicos, tan nuevos, decíamos, qué raro que Kingston se nos haya acercado, como qué es lo que le llamó la atención. No sé si nos podéis contar tú como qué viste en Central en esa fecha, digamos. Sí, mira, para nosotros el análisis es bastante sencillo porque también en esa época estábamos viviendo un proceso de cambio. Kingston ya había decidido varios años, incluso antes de la pandemia, comenzar a poner mucho foco en el negocio electrónico, ¿ok? Entonces nosotros estábamos con las antenas muy paradas, digamos, para poder detectar cualquier cambio o la introducción de nuevos jugadores en un mercado que nosotros sabíamos que en términos de la migración hacia el comercio electrónico iba a andar muy bien. En nuestras proyecciones, Chile y Argentina se marcaban como los países que más rápido iban a poder adaptar este nuevo cambio, esta nueva forma de venta, Con la ¿no? pandemia también eso. Y con la pandemia, obviamente, todo eso se potenció, ¿no? Entonces, después de eso está el tema de las verticales que nosotros tenemos por líneas de producto, ¿no? Era una época en donde el negocio gamer tenía un foco muy importante para nosotros, bueno, de hecho todavía lo tiene, pero en esa época nosotros veíamos expectativas con respecto al tema de que el gamer tenía todavía mucho para entregarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en eso? Cuando nosotros vamos analizando los resultados de ventas, al final del día vivimos de eso, ¿no? Ustedes comenzaron a destacar especialmente por el área gamer, y cuando nosotros comenzamos a conseguir información con respecto al perfil de la compañía, la información que a nosotros nos llegó es que ustedes también estaban con mucho foco en una operación digital, una operación de e-commerce, ¿no? Entonces ahí es donde se genera la atención y con nosotros comenzamos, sin que ustedes se dieran cuenta, comenzamos el seguimiento, ¿no? Y claro, y obviamente conforme fueron avanzando los meses, ustedes se fueron diferenciando del resto, fueron subiendo en el escalafón de nuestro ranking local de distribuidores, hasta que llegó un momento en donde nosotros obviamente tenemos que dar el paso. Es parte de Kingston, es parte de nuestra cultura, conocer a nuestros clientes, saber por qué hay el interés en nuestra marca y qué más podemos hacer para poder aportar. Claro. ¿Cómo definirías la relación de Kingston con Centrales, digamos, a partir de ese entonces, digamos, después de que se produjo este como Primer encuentro. primer encuentro Sí. o de que se empezó a poner como foco en esto, digamos? Probablemente para nosotros lo más importante fue que nos dimos cuenta de que había que poner ojo en dos o tres clientes en esa época, ¿ok? Y el gran diferenciador que había era especialmente en las ganas de hacer esto electrónico, ¿no? De enfocarse en el tema de la venta digital.
En el caso de ustedes fue claramente de buscar la diferenciación. ¿Okay? Algo que yo voy a recordar siempre, la primera vez que nos reunimos en la antigua oficina que ustedes tenían, ustedes están muy preocupados del tema de la calificación en Google, por ejemplo, ¿no? El feedback que entrega la gente, las estrellitas y todo eso. Y en esa época en donde ya obviamente el tema de la venta online ya era una realidad, no había visto a alguien tan preocupado, digamos, de que su calificación fuera óptima. Y obviamente esa cuestión no es orgánica, o sea, tú no podís pagar para que te califiquen bien, digamos, o sea, tienes que hacer bien la pega, de lo contrario no hay una buena calificación. Sí, o sea, bueno, la calificación también es un poco como nosotros queríamos que se viera reflejado más bien en la calificación el trabajo que estábamos haciendo por ofrecer un buen servicio al final, que eso es como, no era claro, porque si el foco es como solo la calificación, se presta para pagar para obtener las 5 estrellas de no sé por cuántos clientes, regalar productos. Nosotros en general no hacemos eso, lo que buscamos es que el buen servicio y el cliente se sienta como sin que lo empujemos a eso, se sienta con las ganas de dejarnos un review en el fondo. Claro, entonces ahí, ¿cuál es la parte importante? Digamos, que la gana que ustedes tenían de entrar en este juego, pero no vender lo mismo que vendían sus competidores en ese momento, sino que tratar de buscarle algo distinto, y que para nosotros siempre es bueno, porque Kingston, si bien es cierto, tiene pocas líneas de producto, especialmente en el área gamer hay mucho producto, hay mucha diferenciación en términos de frecuencia, en términos de los productos que podemos apostar por ahí, y a veces es más difícil vender ese tipo de productos más distintos. El producto diferenciado en Latinoamérica siempre tiene un esfuerzo extra, entonces para nosotros siempre es bienvenido el que quiera ayudarnos a hacer ese esfuerzo, entonces ahí es donde se van haciendo, digamos, la sincronía. Bueno, ahí también hay un punto que en el fondo también nosotros sabíamos que era Kingston y sus productos sabemos que son de una tremenda calidad, cosa que después vamos a hablar más adelante. Y eso va muy de la mano con lo que nosotros queríamos, en el fondo, entregar un servicio de excelencia. Entonces, bueno, ahí iban de la mano en el fondo alineados los objetivos. Sí, hay un montón de cosas que en el fondo van relacionados también a la época en la que nosotros partimos, digamos, como pandémico, millones de empresas surgiendo, muchas tiendas que no eran tiendas, eran fantasmas, entonces claro, es un poco eso de tratar de que la gente no nos creyera que existíamos, digamos, pero también un tema nuestro que nos gusta hacer las cosas bien, digamos, y nos da esa satisfacción. De hecho, al principio, no sé, teníamos 10 reviews y era como, oh, tenemos 10 reviews, después, oh, tenemos 50 y de repente llegaba uno malo y era como, oh, y con pesadilla en la noche, era terrible. Pero bueno, ahora ya estamos un poquito más avanzados y felices de que seguimos recibiendo ese buen feedback de los clientes. Claro, el cambio ha sido bastante importante en estos años y yo creo que mantener esa filosofía de buscar la cosa diferenciada y tratar de encontrar dónde poder dar un valor distinto, dónde poder encontrar una solución a tipos de clientes que van presentando, cómo el negocio también va cambiando, digamos, porque en esa primera instancia ustedes tenían el foco en el gamer, el foco en el e-commerce, que era algo que nosotros teníamos que empujar. Pero después vino el tema de la inteligencia artificial, el tema de tratar de encontrar una máquina customizada que fuera fabricada con elementos de calidad, que estuviera respaldada. ¿Okay? Y en eso también ustedes fueron bastante rápidos en adaptarse y poder entregarle a la gente una solución terminada, digamos, de no pocos dólares, digamos, pero que en el fondo la gente está dispuesta a pagarlo porque saben que hay un respaldo, digamos, que está garantizando esa solución. Oye, Francisco, ¿y cómo describirías tu rol como country manager de 3 países, incluyendo Chile? Muy desafiante, pero al mismo tiempo muy entretenido. La verdad que si hay algo que yo tengo que agradecer en estos 24 años de compañía es que Kingston, Kingston tiene una filosofía de tratar muy bien a sus empleados. Por eso es que no es novedad para nosotros que la gente dure tantos años trabajando en la compañía. Hay mucha preocupación porque los empleados, especialmente cuando llegan a una cierta cantidad de años como funcionarios, es muy fácil que se cuadren con esta filosofía de que los empleados bien cuidados, digamos, y los proveedores bien cuidados, te van a asegurar, digamos, el mejor calidad de servicio, el mejor producto, la mejor atención para nuestros clientes. Entonces, es un negocio muy dinámico, muy desafiante. Vivimos crisis todo el tiempo, siempre hay algo pasando, siempre hay nuevos desafíos, siempre hay muchos cambios. Entonces, la experiencia tiene mucho a favor
de la gente en términos de poder saber más o menos manejar por dónde el buque se tiene que ir moviendo cuando las aguas especialmente son un poquitito turbulentas. Y la parte más personal, yo creo que hay un desafío bastante lindo en términos de acostumbrarse a hacer negocios con gente que tiene, digamos, también otro tipo de cultura del trabajo, otro tipo también de realidad, digamos. Chile tiene una ventaja en términos de infraestructura que probablemente está muy por arriba de casi todos los países. Brasil probablemente y México son los grandes referentes de la región. Chile es un mercado mucho más chiquito, digamos, pero en términos de infraestructura, conectividad, del costo, de lo barato que es accesar, digamos, a tener buen ancho de banda hogareño, por ejemplo, estamos muy por arriba. Entonces, muchas veces te enfrentas a otro tipo de situaciones y eso es lo que también te va generando esa parte más entretenida en términos de entender otras filosofías, saber cómo adaptarse a eso, digamos. Es un desafío permanente, pero muy, muy entretenido. Perfecto. Oye, y como qué específicamente, qué tareas desempeñas en Kingston, más que en el día a día, digamos, no sé si hay etapa en el año, digamos, en que se fragmenta el tipo de trabajo, digamos. Sí, bueno, mi función principal yo dependo del equipo comercial, ¿no? Kingston tiene las áreas bien divididas en términos de cómo nosotros vamos como un todo, ¿no? Como un equipo, enfrentar cada uno de los mercados donde estamos presentes, ¿no? Está el área comercial, el área de marketing, que trabajamos muy de la mano en tratar de buscar la mejor forma de apoyar a nuestros canales de distribución. Kingston no vende directo, digamos, entonces dependemos mucho del canal de distribución. Y también está detrás de nosotros el área de ingeniería de pro y postventa, que nos ayuda mucho para orientar la parte técnica y para soportar en caso de alguna duda o algún problema, digamos. Y como el caso de la responsabilidad mía es comercial, normalmente al inicio del año hay todo un periodo de análisis, de revisar números, proyectar, armar los forecasts y luego definir los planes estratégicos. Entonces los primeros 2 meses del año siempre son mucho de review, de análisis y de definir las estrategias. Ahora estamos en uno muy desafiante. Ahora estamos en uno creo que vamos a hablar de eso en un ratito más. Y después viene la parte de ejecución, ¿no? La parte de lo que nosotros mejor sabemos hacer probablemente, que es de estar permanentemente en contacto con nuestros clientes, actualizando datos, traspasando información, pasando feedback de lo que está pasando en California, donde está nuestra casa matriz, visitando mucha gente. Por eso es que en esta posición uno viaja mucho, digamos, por lo mismo que les explicaba, ¿no? Hay diferencias sustanciales en lo que pueden ser mercados como el argentino, el chileno versus el de Colombia o el de Perú. Independiente del resultado final, independiente del número, digamos, el número de Kingston en Perú es mucho más grande que el de Chile, digamos, pero las realidades son totalmente opuestas, ¿no? Entonces hay mucho de eso, de seguimiento especialmente, y al mismo tiempo de saber cuándo tenemos que cambiar, cuándo darnos cuenta de que, vamos por este lado, pero la cosa va cambiando para acá, entonces tenemos que movernos rápidamente. Eso muchas veces significa volver a sentarnos, volver a conversar, muchachos, vamos por acá, o quizás por este otro lado. Entonces, hay durante el resto del año mucho de seguimiento y nosotros normalmente tenemos unas mediciones que son trimestrales, que es muy normal en toda compañía, digamos. Ahí es donde viene un corte para hacer reviews y para hacer análisis. Especialmente las tecnológicas. Especialmente las tecnológicas vivimos en base a lo que pasa en el quarter. Claro, Sí. exacto. Oye, y bueno, Kingston, mucho consumidor final conoce Kingston, digamos, ya sea por los pendrive, por la memoria RAM, etcétera, etcétera. También lo que la gente se entera después de que Kingston también es muy conocido para empresas, digamos. En particular con lo que está pasando hoy en día en los data centers y todo eso, lo ejemplifica. Englobando todas esas aristas de Kingston, digamos, ¿cómo definirías tú a Kingston en una frase? Bueno, yo creo que la principal definición es la consistencia. Digamos, Kingston declara tener un compromiso especialmente con el tema de la calidad y estar presentes, ¿no? Pero para eso hay que ser muy consistentes, porque hay un montón de situaciones que se enfrentan en el día a día. La industria cambia de manera radical cada 3, 4 años. Hay nuevos lanzamientos, nuevos desafíos tecnológicos. Y en los inicios de Kingston, los dueños de la compañía, que hasta el día de hoy siguen siendo los mismos dueños, ya 38 años de historia, en nuestro inicio la verdad que la política fue bastante clara. Entregar un producto de calidad, ser muy avanzados en términos de el control de la calidad y en el diseño y en la ingeniería, en todo lo que es el desarrollo.
Entonces, todo eso yo creo que lo podemos envolver en un tema de ser consistente. Kingston invierte una cantidad de plata enorme en procesos productivos propios. Tenemos un montón de patentes que son, digamos, tecnologías propias que han diseñado nuestros propios ingenieros, única y exclusivamente para poder ser súper eficientes y hasta el día de hoy ser extremadamente reconocidos por la calidad de los productos. Y para eso hay que invertir mucha plata. Hay un montón de tecnología detrás de ellos que está patentada por nosotros en términos de control de calidad, en términos de cómo eficientar todos los procesos productivos, digamos. Entonces, para eso creo que la forma más fácil de graficarlo es que somos muy consistentes y siempre estamos preocupados de cuánto más podemos seguir en esta industria. Y una ventaja que tienen ahí es que son una de las pocas, si no la única empresa privada del rubro, digamos, ¿o no? Sí. Entonces tienen como control absoluto. Total, es correcto. Sí. Kingston no es una empresa pública, nosotros no cotizamos en bolsa y eso le da el control absoluto a los dos dueños de la compañía que con una primera plana, digamos, de management se encargan de controlar y tomar las decisiones de manera muy rápida, porque la verdad que el negocio lo exige. Es muy fácil cometer errores y perder mucha plata, ¿okay? Es siempre más complejo, más difícil apuntarle para dónde va a ir el mercado, pero en general siempre hay una constante, digamos, que la gente reconoce que el producto Kingston es un producto totalmente confiable. Les da agilidad para toma de decisiones Sí. y también, obviamente, una mayor facilidad para mantener, digamos, la visión, misión y todo. Exactamente, sí. Es mucho más fácil porque, como te digo, es tan dinámico que muchas veces pasan en momentos críticos como el que estamos viviendo ahora. Pasa que tú tomas una decisión, no sé, por ahí en diciembre tienes la idea de más o menos cómo puede andar el año siguiente, pero 2 meses después te diste cuenta que no va por ahí, va por otro lado, digamos. Entonces tienes que ser muy, muy flexible. Cambia todo muy rápido este mercado. Bueno, ya he hablado un poco de esto, pero ¿cómo ha sido la trayectoria de Kingston? Tú ya hay muchos años, digamos, considerando... Kingston tiene muchos años para ser una empresa tecnológica, para ser una empresa quizá no tecnológica podría no considerarse tanto, pero dentro del mercado muchísimo. Entonces, ¿cómo se ve esa trayectoria? La verdad que es bastante interesante la historia de la compañía. La compañía parte después de que los dos socios fundadores perdieron todo su dinero en el crash financiero del año 1987, ¿okay? Cuando ellos deciden enfocarse 100% en lo que mejor ellos saben hacer, que era la parte de ingeniería y la parte de mediante contactos, tratar de buscar canales de venta. Se transformaron rápidamente en una compañía muy, muy, muy reconocida. Y la primera etapa fue consolidarse en lo que primero comenzamos a fabricar, que eran las memorias RAM. ¿Okay? En esos años, finales de los años 87, 88, había todo un cambio, venía todo un proceso nuevo en términos de estandarizar la forma en la cual tú podías abreviar tu computadora. Estábamos hablando que en esa época comprar un computador no era una inversión fácil, digamos, había mucho negocio, o mayoritariamente la computación personal estaba más ligada al consumo de oficina que el de casa. ¿Okay? Entonces no eran procesos fáciles, no eran cambios muy, muy, muy amistosos para las compañías, digamos. Pero una vez que la empresa entendió y los dueños entendieron cuál era el camino correcto, después se fueron asociando otras líneas de producto. Hubo algunos intentos en otros rubros que finalmente no funcionaron mucho, digamos, pero la compañía, mientras se mantuvo focalizada en el negocio de los semiconductores, la memoria RAM, que fue el producto inicial, y luego todos los productos de la memoria flash, ¿no? Los pendrives, las tarjetas, y hoy día el amo y señor, el rey de todo, que es el SSD. Mientras hemos estado focalizados en eso, la verdad que en general, aun cuando hemos vivido por procesos de crisis y situaciones que están muy ligadas al tema de los commodities también, hemos navegado, la verdad que con bastante éxito. Ya, buenísimo. Para alguien que no conoce a Kingston, digamos, en detalle, como lo conocemos ya nosotros que estamos metidos en el rubro, digamos, ¿cuáles son las grandes familias de productos que manejan? Ya lo habéis mencionado un poco, pero en manera resumida, digamos, sí, ¿cuáles serían? Mira, las 3 líneas de productos, que es bastante fácil de explicar, por suerte, está todo lo que es la línea de memoria RAM. Kingston, dentro de la memoria RAM, nosotros tenemos 3 líneas de productos, la que llamamos la memoria propietaria, que es la primera línea que nosotros tuvimos, que básicamente es una memoria que nosotros fabricamos para ser compatible con
las principales marcas que se venden en el mercado de la computación. A eso nosotros le llamamos el branded memory o la memoria propietaria, que le vendemos al cliente, ya sea cual sea, digamos una solución en términos de, mira, cómpranos la memoria que nosotros te garantizamos que es 100% compatible con ese sistema, con esa familia de sistemas y no va a tener problema. ¿Okay? Luego está la línea de productos flash, en memoria RAM está la línea gamer, el Kingston Fury, que es la línea que nace luego de que Kingston vende la división HyperX, nace el Kingston Fury, que está 100% enfocado en lo que va dentro de la computadora, digamos, como corazón mismo de la operación, que es la memoria RAM, pero también los SSD. Entonces tenemos el Branded Memory, el Fury Memory y finalmente el Value RAM, que es la memoria genérica, que es básicamente enfocada en los PCs ensamblados. Todo cliente nuestro que ensambla un PC, en la línea de productos Value RAM es la línea que está enfocada para ellos. Después está la línea de estado sólido, los SSDs, ¿okay? Que la verdad que es la línea más nueva dentro de nuestro historial. Ya tenemos más de 10 años fabricando SSDs, ¿okay? Y ahí en general hay productos que son bastante transversales, que van mucho para el consumidor final, ¿okay? Pero también para el segmento gamer, los diseñadores gráficos, en general la gente que está muy ligada al tema de mucha demanda de performance. Y finalmente está la división de USBs y tarjetas, que probablemente la de USB sea una de las más populares en todo el mundo o en toda la región. Normalmente cuando tú mencionas Kingston, la gente dice, la marca de los pendrives, ¿no? Entonces están los pendrives y tarjetas de memoria, son el otro lineal que tenemos de producto, pero también bastante exitosos en todo el mundo. Kingston es hoy día uno de los principales fabricantes de USBs a nivel mundial y es muy reconocido por ese lado, digamos. Claro. Bueno, eso lo quería decir que, digamos, si a cualquier persona en la calle le decís Kingston, si conoce la marca, lo más probable así es pendrive. Claro. Sí, es como el grueso, digamos. Si le preguntáis a un gamer, no. No, si le preguntas a un gamer, probablemente va a ser la memoria o el disco sólido, digamos. Pero en la calle normal, le preguntas al taxista, probablemente el taxista, si está escuchando música en un dispositivo grabado, no tiene algún streaming de música, probablemente está corriendo la música en un pendrive Kingston. Sí. Sí. Oye, en Latinoamérica ocurre así también, digamos. Es lo mismo que en otros mercados en el sentido, ¿cuál es el producto que marcó la presencia de Latinoamérica de Kingston? Sí, la verdad que fue una linda coincidencia, digamos, porque la compañía comenzó a tener foco en Latinoamérica mucho antes, obviamente, que yo ingresara a Kingston. Hubo un primer paso para desarrollar primero, obviamente, el mercado mexicano, que era el inmediato al norteamericano, ¿okay? Y después comenzó el viaje hacia los otros países grandes como Brasil y Argentina, ¿okay? Pero ya a partir del año 2001, en donde el equipo comenzó a crecer y hubo una presencia más importante en cada uno de los países, al poco tiempo vino el boom de las memorias USB, las memorias flash USB o los viejos y queridos pendrives. En ese momento se generó un cambio bastante importante porque salimos de adentro de la computadora. ¿Okay? En esa época solo fabricábamos memoria RAM que va dentro del PC. ¿Okay? Nadie nos veía. Entonces, claro, éramos muy populares en el segmento gamer, ya había un peso bastante importante, pero sin embargo, nuestro principal dominio estaba ligado al mercado corporativo, en el mercado de empresas, que Kingston ya estaba posicionado, digamos, como el estándar en términos de necesidad de upgrade de memoria. Lo primero que venía a la mente de los consumidores de empresa era ocupar Kingston, ¿no? Pasaba mucho lo que pasa a los fabricantes de procesadores, porque tuvieron que empezar a ponerle El sticker. el sticker famoso a los Claro, PC a los gabinetes, a los notebooks por fuera. en el para que fondo. se supiera lo que había dentro. Lo que había dentro, ¿no? Entonces, el pendrive fue el que nos puso en un momento en donde era justo el momento adecuado, porque era el momento en donde la gente comenzaba a deshacerse del disquete, primero que nada por la poca capacidad y por lo poco confiable, porque era un medio magnético, y aparece esta memoria flash que era capaz de reescribirse cientos de miles de veces y que le aseguraba a la gente la posibilidad de guardar sus datos durante un montón de tiempo, y que aun cuando hoy día puede sonar medio extraño decir, te vendíamos pendrive de 32 megas, eso ya era mucho más grande que el disquete de 1.44, digamos. Entonces a la gente le parecía una conveniencia importante. Y el puerto USB ya era un puesto totalmente estandarizado. Entonces, la verdad que tuvimos una suerte increíble, porque al poco andar, yo te diría, después de los 3 años que lanzamos nuestra primera unidad USB, ya éramos líderes indiscutidos en Latinoamérica. Y probablemente en el mundo, a los pocos años después, ya éramos el
el referente mundial en términos de memoria USB. Para memorias Kingston en particular, bueno, memoria y también almacenamiento, dejando un poco de lado, bueno, quizá no tanto la memoria flash, pero ahí lo dejo a tu juicio, digamos, ¿qué casos de uso típicos ves, digamos? Porque están los creadores de contenido, están los gamers, están los que necesitan procesar, digamos, grandes cantidades de datos en las workstations, servidores. Sí. ¿Cuáles son todos esos casos de uso que... Bueno, nosotros por suerte estamos en todos lados, y Kingston tiene esta capacidad de poder entregar soluciones para cada uno de ese tipo de consumidores, digamos, desde el más básico, desde el chico que está en casa preocupado de que le compren su lista de útiles y necesita comprar 2, 3 pendrives para el resto del año, para el colegio, ¿ok? Al alumno universitario que necesita saber si va a cambiar su laptop o no, y probablemente si las lucas no alcanzan podemos pensar en un upgrade, ya aparecemos como una solución, ¿ok? Y después la pequeña y mediana empresa, como les comentaba recién, Kingston ya lleva muchos años como el referente y como la marca que normalmente viene a la cabeza de la gente. Eso en términos globales, digamos. Ahora, por segmentos más de nicho, efectivamente los gamers son un mercado altamente exigente, ¿okay? En el caso de Chile yo diría que es gente, consumidor muy informado, ¿okay? Que no puedes perder tiempo, digamos, dando una explicación muy larga porque los tipos probablemente ya conocen mucho de la historia de la compañía. Y de tecnología saben bastante, ¿ok? Y luego están otros segmentos que han ido apareciendo, como por ejemplo los generadores de contenido, ¿ok? Todo el boom audiovisual que hemos visto desde el crecimiento desde el nacimiento de YouTube y las redes sociales, ¿no? Porque para mí YouTube fue primero antes de las redes sociales, digamos, pero en el fondo es todo un mismo rubro. Claro, va todo junto. Eso sin duda generó un boom increíble, digamos, y conforme las tecnologías van creciendo, ¿okay? La necesidad de mayor capacidad de cómputo también va aumentando, ¿no? Porque cada vez recién hablábamos, ¿no? De grabar en 4K a 10 bits, tiene una importancia súper relevante en términos de la calidad del producto terminado, en este caso la filmación de un video podcast. Entonces, hay un montón de requerimientos y la tecnología va creciendo. Entonces, hoy día, probablemente hace 5 años atrás no lo dimensionábamos, pero hoy que un cliente pida una máquina con 256 GB de memoria RAM no es una locura, digamos, es algo más bien común, está pasando. Mismo caso de la introducción de las unidades de estado sólido que generaron esta revolución en términos de que el disco de plato queda atrás por lo antiguo, por lo lento, por el consumo de energía eléctrica, entra el SSD porque es más rápido, es más eficiente, es más confiable, ¿no? Y ese mismo producto ha ido migrando. Si nosotros comparamos la tasa de transferencia que tenían las primeras unidades SATA que nosotros lanzamos en la línea de SSD, estamos hablando de 300 megabytes por segundo, que ya era wow, hoy día hablamos de más de 14.000, digamos. Entonces, es bastante interesante, pero en general, Kingston es bastante, digamos, afortunado en tener un producto para casi todos los consumidores de cómputo hoy en día. Perfecto. Oye, acá hay una pregunta, digamos, que pocos conocen, digamos. ¿Qué es lo que significa OEM? Porque a cualquier... yo te diría 95% de las personas le digo OEM y quedan colgados. Sí. Bueno, el OEM viene de Original Equipment Manufacturer, ¿ok? Que Kingston tiene una división OEM. Nosotros fabricamos memoria RAM y unidades de estado sólido para fabricantes de equipos de cómputo, y no solamente equipos de cómputo, también el Internet de las cosas y en general el desarrollo de un montón de nuevas tecnologías, los relojes inteligentes, bueno, el boom de los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes. Kingston tiene una división que fabrica productos para ese tipo de clientes. Y esos clientes, como ellos son fabricantes, la clasificación normal en la industria es clasificarlos a ellos como un OEM. ¿Okay? Tu reloj, por ejemplo, puede tener una memoria Kingston. Claro, un reloj inteligente puede tener memoria Kingston, una aspiradora inteligente puede tener chips de memoria flash o memoria RAM Kingston, celulares. También hay una línea dentro de la división OEM, hay una línea que nosotros llamamos de Embedded Memory, que es básicamente el chip terminado, no es un módulo de memoria, que es un chip que está listo para llegar y ser insertado, por eso viene el concepto de Embedded, ¿okay? En una placa madre de una aspiradora inteligente, un celular o un reloj o una cámara de videovigilancia, digamos. Entonces, esa división es la que nosotros llamamos OEM, digamos. Los más conocidos, los más normales, los más tradicionales en el mercado de notebooks, por ejemplo, que en Chile se vende mucho notebook,
son los tradicionales HP, Dell, Lenovo, Asus, ¿no? Muchas veces nos pasa que los clientes, cuando no conocen a Kingston en la RAM, lo conocen solamente por los pendrive, nos dicen, ya hay que quitar la memoria Kingston, o sea, ¿puedo confiar en esto para mi computador? Y al final muchas veces es como, mira, probablemente la gran mayoría, o digamos al menos el 50% de los notebooks que hay comprado y que ha comprado tu mamá y tu primo y no sé qué cuestión, tienen memoria Kingston, y tu celular probablemente tiene una memoria Kingston, lo que pasa es que no tiene el sticker afuera pegado nomás. Pero sí, digamos, pasa piola, Sí, digamos, Kingston ahí en ese equipo. Entonces, em, considerando eso, digamos, Kingston tiene que tener estándares re fuertes, digamos, para que grandes marcas de cómputo, digamos, fabricantes de notebooks o equipos preensamblados, digamos, puedan confiar en Kingston. Entonces, ¿qué me puedes comentar respecto a esos estándares? sí, la verdad que una de las cosas más importantes para nosotros en términos de poder ser una marca confiable, una marca que sea sinónimo de respaldo, ¿no? Se tiene que basar en algo, tiene que haber una consistencia en eso. Y en el caso nuestro siempre fue la calidad de los productos. Y ahí el desafío en una primera instancia, cuando no éramos muy fuertes en el mercado OEM, era el tema del control de calidad y si tú tenías la oportunidad de conocer la fábrica en California, que en ese momento era la más grande, probablemente 3/4 de la planta completa estaba dedicada 100% al testeo, pruebas y certificaciones. ¿Ok? Obviamente después el negocio, la operación fue creciendo, Kingston tiene ahora operación en Taiwán y en China, todo muy automatizado, muy robotizado, digamos, pero en general cuando Kingston comenzó a hacerse un referente muy importante también en el mercado OEM, el nivel de exigencia es muy alto. ¿Ok? Entonces, la calidad de tus ingenieros, la calidad de tus procesos productivos son claves. ¿Ok? Y eso sumado, digamos, al control de calidad es lo que le da a Kingston esa fortaleza para ser también una empresa totalmente viable para que estas grandes compañías confíen en Kingston para que el producto que ellos después van a integrar en sus sistemas y para después entregarle a los consumidores finales, sea también un producto que está 100% testeado y garantizado, digamos. Entonces, el nivel de exigencia es muy alto, la inversión en dinero es brutal, ¿ok? Los controles de calidad y todas esas líneas de testeo exigen una cantidad de capital enorme, pero Kingston nunca ha transado en eso y hasta el día de hoy somos la única compañía en el rubro de componentes como de memoria o de SSD que probamos y testeamos el 100% de nuestros productos. Todo, absolutamente todo se Que a testea. nosotros nos consta porque estuvimos en Sí, tú California, de las orcas. Sí. en la planta, y claro, es algo como destacable porque la mayoría podría pensar que, como en muchas otras partes, el control de calidad se hace por muestreo, por lote, y en Kingston no es así. Toda y cada una de las memorias que sale a la venta fue testeada. Sí, señor. Y Kingston también es parte de JEDEC, ¿no? Es correcto, sí. ¿Qué es JEDEC? El JEDEC es el consejo que fija los estándares de la industria. ¿Ok? Obviamente, como estamos en un mercado que es bastante dinámico, necesitas manejar ciertos estándares y necesitas estas alianzas que nos permiten más o menos entender por dónde vamos a encaminarnos, ¿no? El JEDEC es un estándar que fija es una asociación que fija los estándares de la industria. ¿Okay? Como a Kingston le interesa estar siempre muy adelantado, Kingston tiene un miembro permanente en el directorio del JEDEC y eso a nosotros nos permite conocer de primera fuente cuáles van a ser los nuevos estándares. O sea, nosotros hoy día, si el día de mañana nosotros vamos a tener probablemente una tecnología de memoria RAM DDR6, hoy día la más popular es DDR5, Kingston probablemente ya está trabajando en conjunto con el JEDEC para saber qué desafíos va a tener esta nueva tecnología, porque normalmente en los últimos años, cada vez que cambiamos de tecnología de memoria RAM, obviamente tenemos que obligarnos a entregar mayor performance, mayor frecuencia, por menos consumo de energía eléctrica, digamos. Y en el nivel en el que estamos hoy día del proceso productivo es un desafío enorme. Entonces, de estar de primera fuente enterándonos de qué es lo que está pasando, para dónde dónde va a ir digamos, el camino de tecnología, es una ventaja importante para nosotros. Ajá. Oye, y digamos, estamos hablando de testeo, digamos, en fase ya de fabricación.
pero en lanzamiento de nuevos productos, digamos. ¿Tú sabes algo respecto como qué etapas se van haciendo para sacar un nuevo producto al mercado? Mira, en el caso de los SSDs, que es la información más fresca que yo tengo, el proceso para lanzar un producto nuevo es más o menos un año, un poquitito más de un año. ¿Ok? Pero en general, cuando ingeniería está trabajando en un nuevo prototipo, en un nuevo producto, hay procesos de pruebas y testeos desde el inicio, ¿ok? Hasta que el producto está terminado, ¿ok? Porque nos vamos a ver enfrentados cuando ese producto vea la luz y esté en el mercado, nos vamos a ver enfrentados a un montón de situaciones, digamos. Entonces, probablemente más de alguna de las personas que nos va a ver o escuchar ha oído de algún técnico, de algún servicio técnico, de alguna compañía, falta un upgrade de BIOS, falta un upgrade de firmware, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros estamos desarrollando un producto nuevo, tenemos que pensar y ponernos en posición de qué versiones de firmware son las que están hoy día en la calle, qué versiones de BIOS hay, qué problemáticas hay en términos de poder asegurar la compatibilidad de ese producto en el momento que lo vendamos, pero probablemente 5 o 6 años después, digamos, porque el producto tiene que durar mucho tiempo, digamos. Entonces, en todo ese proceso de desarrollo, ¿okay?, se testea una y otra vez, digamos. Y una vez que el producto está terminado, como hablábamos recién, cada uno de los productos que nosotros sacamos al mercado son 100% testeados en términos de la funcionalidad. Sí, porque la verdad que tú me decís, en un año sacamos un producto nuevo y claro, es súper rápido. En realidad, para tener que hacer todos los tests para pensar en un producto que tiene que después tener una garantía de 5 años o en el caso de la RAM en garantía de por vida, es heavy. Hay una ventaja porque Kingston también tiene muchísimas alianzas con los principales fabricantes de placas madres, ¿no? Los fabricantes de procesadores, digamos, no son tanto en el mercado. En placas madres el mercado es más amplio, ¿ok? Pero Kingston trabaja con todos ellos. En nuestra planta en Taiwán tenemos un centro de investigación y desarrollo en donde tenemos la suerte de estar recibiendo mucho producto por adelantado para ir testeando e ir certificando, digamos, de que lo que estamos produciendo va a ser una verdadera solución, digamos. Entonces hay una ventaja con respecto a eso porque como somos indiscutiblemente el más grande en la industria, nos permite, digamos, generar muchas alianzas con un montón de otros players también que son tan importantes como nosotros para entregar un muy buen producto final, digamos. Sí, eso para nosotros como ensambladores también, como armamos el equipo, ha sido clave porque en general en las QL, en la lista de compatibilidad de memorias de todos los fabricantes de placas madres, Kingston está siempre presente con una lista gigante de part numbers. Sí. Y sin eso la verdad es que todo el tema del ensamblaje sería harto más difícil, sobre todo con DR5, DR4 hay error. Claro, sería inviable, digamos, especialmente cuando hay cambios nuevos, como el DDR5 que generó también un montón de situaciones en términos de compatibilidad que al principio fue bien importante, digamos. Sí, ya está más solucionado. Gracias a eso también. Sí. Francisco, hablando de consistencia, digamos que ya lo hemos mencionado varias veces, ¿qué significa consistencia, ya sea en RAM o en SSD? Porque en ambos son distintos, digamos. Sí. Si quieres, nos enfocamos más en SSD, que hemos hablado un poquito menos. Okay. ¿Qué significa consistencia en un SSD, digamos? Mira, hay un tema bastante interesante en el caso de los SSD, que es un desafío extra, ¿ok? Si bien es cierto, al igual que la memoria RAM es un dispositivo que, salvo la división de SSDs externos, pero normalmente la gente que compra una unidad de estado sólido va a instalarla dentro de una computadora, ¿ok? La tecnología flash como medio de almacenamiento tiene un montón de ventajas. ¿Okay? Es más eficiente en términos de consumo de energía eléctrica, es muchísimo más rápido que la tecnología de platos de los antiguos discos duros, ¿okay? Pero en términos de la posibilidad de poder recuperar datos en caso de falla, tiene una desventaja, ¿okay? Entonces, cuando tú lanzas al mercado un producto, tienes que estar muy seguro de que el dispositivo realmente está calificado para poder validar los 3, o aguantar, resistir los 3 o 5 años de garantía que tú le estás entregando a ese tipo de producto. Digamos, normalmente los productos más bien entry-level tienden a tener una garantía de entre 3 a 5 años. Nosotros acabamos de lanzar un producto hace un año, un poquito más de un año, que es nuestro modelo NV3, que es el más popular en nuestra región, que estábamos tan seguros y tan confiados de que la calidad del producto final estaba en un nivel tan importante, tan elevado, que decidimos pasar de los 3 años a los 5 años, ¿okay? Entonces, consistencia en el fondo es eso. Sabemos realmente lo que estamos haciendo, sabemos que lo que estamos entregando, en definitiva, va a ser
un producto bastante confiable, ¿okay? Entonces podemos ir avanzando en ese camino de poder cada vez darle mejores servicios, en este caso darle un mayor valor al producto, porque cuando tú le dices tiene 5 años de garantía y tú ves que el estándar normal es 3, la gente ya rápidamente entiende, ok, listo, acá y no me cuesta 30% más de lo que cuesta el resto de los competidores, digamos. O sea, claramente estamos apuntando a cada uno de ese tipo de soluciones. Y al mismo tiempo también es tener un mix acorde a las necesidades del mercado, porque Kingston tiene productos entry level, productos para el tema gamer, muchos de sus clientes, en el caso de ustedes que ensamblan equipos bastante potentes, muchos de sus clientes conocen nuestro Fury Renegade, por ejemplo, que es la unidad de estado sólido Gen 4 o Gen 5, pero que es la más rápida, pero también tenemos unidad de estado sólido para servidores, para data centers, ¿okay? En formato SATA, en formato PCI Express, y cada uno de esos dispositivos han sido diseñados y fabricados para poder soportar una carga de trabajo bastante importante. Entonces, de nuevo, si no eres consistente en eso, no hay caso, digamos. Bueno, de eso que comentabas de que los años de garantía habla la calidad del producto. De hecho, nos pasa mucho acá en Mesón cuando vendemos un producto y el cliente a veces no conoce ni la marca A ni la B. Tú le dices, mira, la A tiene 7 años, el otro tiene, no sé, 3 años, no sé, sean fuente de poder, sea lo que sea. Si el cliente no conoce las marcas, solamente por los años de garantía es decisivo, digamos. Bueno, y en el caso de que todo salga mal y haya que ejecutar una garantía, digamos, especialmente una RAM que con garantía por vida, la verdad que si ya partió, ya difícil que falle, pero digamos que haya que cobrar una garantía. ¿Cómo trabajan la postventa ahí en Kings? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque lo normal en términos de postventa es que cuando tú compras el producto, recurras, digamos, a la tienda, a la empresa que te vendió. En el caso de ustedes, como son parte de nuestro canal oficial en el país, es bastante rápido y bastante transparente, ¿ok? Ahora, si la gente tiene dudas o la gente tiene alguna inquietud, se puede comunicar con nuestro soporte técnico. El correo del soporte técnico está puesto en nuestra página web. El correo electrónico puede ayudar en términos de poder hacer un seguimiento, de poder revisar, si es que podemos ayudar para revisar si efectivamente es un problema de que el producto está defectuoso o que hay alguna incompatibilidad. En muchos casos, como hablábamos recién del DDR5, en muchos casos la gente que se comunicó con nuestro soporte técnico solucionó el problema simplemente con un upgrade de BIOS, ¿no? Entonces, está nuestro canal de comunicación oficial, que es el correo electrónico del soporte técnico, ¿ok? Y obviamente siempre directo con una empresa como usted, digamos que son parte del canal oficial. Perfecto. Sí. De hecho, esa es la siguiente pregunta que quería hacer, como qué tan frecuente es el tema de que el producto realmente no está malo, sino que es un tema de compatibilidad. Y cómo ha ido cambiando eso en el tiempo. Bueno, la verdad que ya llevamos muchos años en donde básicamente el defectuoso es mínimo. Kingston tiene una tasa de transferencia en nuestra línea de memoria RAM cercana a las 4 unidades por cada 10.000. Es el estándar más eficiente en términos de calidad para la división de memoria RAM. Y en el caso de los SSD, yo te diría que la gran mayoría de las veces es un tema de BIOS, es un tema de firmware de la placa madre, ¿okay? O que probablemente el producto no estuvo bien dimensionado. Nosotros nos pasa mucho que cuando la gente conoce la marca y nos asocia como una marca imbatible, piensa que cualquier producto va a funcionar en cualquier lado. Entonces, si estamos hablando de una persona que, por ejemplo, necesita una máquina para procesar un video en 4K, ¿okay? Probablemente nuestro modelo entry level no va a soportar esa carga de trabajo, ¿okay? Entonces, ahí tenemos un desafío súper grande en términos de que ese cliente se va a ver frustrado, ¿okay? Aún puede comunicarse con el soporte técnico, pero le vamos a decir que cometió un error en términos de que dimensionó mal la carga de trabajo, ¿no? En el caso de la memoria RAM, con DDR5, por ejemplo, tuvimos un desafío inicial bastante importante, porque la tecnología salió al mercado muy nueva, probablemente un poquitito inmadura, entonces tuvimos algunas complicaciones y algunos problemas, pero muchos de ellos se solucionaron simplemente con hacer una actualización de BIOS o con buscar alguna actualización de firmware, o tener claro, digamos, que había que tomar la decisión entre quiero mucha cantidad de memoria RAM, ¿ok? Pero poca frecuencia, ¿ok? O quiero tener un montón de frecuencia y no necesito tener 256 GB de RAM. Quizás con 32 GB estoy bien, ¿no? Entonces, probablemente hoy día la situación va por ese lado, por temas de incompatibilidad o por temas de alguna mal dimensionamiento, digamos, del uso que va a tener esa máquina. Obviamente los productos pueden fallar. Kingston la verdad que se siente muy orgulloso de sus procesos productivos y del control de calidad,
pero obviamente los productos en su momento pueden fallar y para eso está obviamente el soporte técnico, pero es lo mínimo. Hoy día son más que nada incompatibilidades. ¿4 cada cuántos dijiste? 4 unidades por cada 10.000. 10.000. Claro, no es nada. Y eso se ha mantenido, o sea, ese es el número actual. Es nuestro estándar. Ya, buenísimo. Eso en los productos originales. En los productos originales, sí, señor. Bueno, esa es lo siguiente que queríamos hablar, digamos. En Chile, la verdad que, no sé, yo siento que no pasa mucho, pero hoy día que llegaste comentando que está empezando a pasar de nuevo, ¿cómo se ve en mercados un poco más informales, quizá, los productos que no son originales, digamos? ¿Cómo lo combaten? ¿Cómo lo enfrenta Kingston, estos tipos de productos? Mira, el boom de la venta online sin duda ha generado un campo nuevo, especialmente para la gente que vende productos falsos, productos piratas, ¿no? Como todos hablamos en nuestro país, siempre lo identificamos como el producto pirata, ¿ok? Eso ha pasado, está pasando. Por suerte, las mismas herramientas digitales permiten a compañías como Kingston poder identificar y poder atacar ese tipo de problemática. Hoy día Kingston tiene un servicio en donde al momento que nosotros detectamos una publicación que claramente es un producto pirata, un producto falso, ¿ok? Podemos solicitar que se dé de baja ese anuncio. Estamos siendo muy proactivos en ese tema y creo que estamos andando bastante bien. Ahora, en términos de controlar la importación es difícil, aun cuando tenemos un par de casos de éxitos en Chile y en otros países de la región, en términos de que de la mano de un abogado especialista en términos aduaneros, hemos podido informarnos, digamos, de redadas en donde la policía ha detectado una serie de productos falsos y dentro de esos productos está la marca Kingston, ¿ok? Entonces, esa información a nosotros nos llega y nosotros normalmente damos el ok para que el abogado proceda, y se inicie algún tipo de acción. Antes de que entre a mercado, digamos. De acción legal, antes de que ingrese al mercado. En general, en Chile no hemos tenido muchos reclamos en términos de que se haga una constante, ¿okay? Pero sí sabemos que es una realidad, especialmente en los marketplaces. ¿Okay? Pero para eso yo creo que estamos bastante bien preparados. ¿Okay? Y para la piratería más tradicional de punto de venta, siempre estamos con las antenas bien paradas. Entonces, estamos preocupándonos de esa situación. Hay que ser bastante claro en términos de que las marcas tienen un desafío bastante grande para controlar eso y especialmente el producto barato, chico nuestro, que son los pendrive y las tarjetas, están muy expuestos al tema de la piratería, muy expuestos. Bueno, usted ya tiene el ojo bien afinado para detectar ese tipo de productos, digamos, pero para el consumidor típico, digamos, una persona cualquiera, ¿qué cosa le recomendaría mirar, digamos? Lo que nosotros recomendamos, aquí hay una parte un poco complicada, digamos. Con los años y con la experiencia hemos aprendido que si nosotros le damos los tips a la gente para que aprenda a identificar cómo un producto es pirata, termina siendo peor para nosotros porque la gente que se dedica a la piratería rápidamente puede ir... Mejora eso, claro. Entonces le estamos dando los tips a ellos para mejorar su producto. Entonces, lo que nosotros le recomendamos a la gente es, primero que nada, confiar en la red de distribuidores. Todo está publicado en nuestra página web, entonces la gente puede rápidamente saber. Siempre hay un rango bastante importante de canales oficiales de la compañía en cada uno de los países y es probablemente la gran forma de poder asegurarte de que tú no estás consumiendo un producto pirata. Y luego están las típicas calificaciones que uno puede encontrar en Google, en cualquier otro marketplace en general. Hay calificaciones. Nosotros hemos visto, digamos, en varios marketplaces en donde la gente incluso pone avisos de que, ojo, que este producto es pirata, digamos. Pero para eso nosotros les recomendamos mucho que revisen la página web de kingston.com, ¿ok? Que se comuniquen al soporte técnico si es que ellos tienen alguna duda, porque nuestro soporte técnico es hoy día el que se encarga de recibir cualquier llamado de atención en términos de que parece que este producto no es original. Y rápidamente nosotros lo escalamos, digamos. Entonces, es la forma más fácil de poder asegurarse de que estamos comprando un producto oficial. Nos demoramos un poquito en llegar a esto, pero llegamos. Estamos ansiosos. Ansiosos un poco y me imagino que probablemente los que están viendo este capítulo también, sí, como todavía no llegan al tema de la RAM y los SSD, ¿ya? El panorama global. Claro. ¿Ya? ¿Cómo describiría el momento actual que estamos viendo? ¿Cuándo se inició esto? Yo ya lo sé más o menos porque estaba de hecho justo con ustedes ahí cuando se empezó a incendiar la casa. Claro.
Pero, ¿cómo describiría el momento actual, digamos, de este boom de la IA, el aumento de los precios en RAM, SSD? La verdad que es histórico, ¿ok? Es la única forma de poder graficarlo. En 38 años de industria, de historia de Kingston, nunca pasó algo así. Yo tengo 24 años de compañía, nunca vi una situación tan crítica como la que estamos viviendo ahora. Lo más increíble de todo es que pasó muy rápido, ¿ok? Pasamos de una situación en donde los chips de memoria RAM y memoria flash, la verdad que brotaban por todos lados y veíamos nosotros con preocupación cómo listas de precios que llegaban desde Asia por unidad de estado sólido de 250 gigas por menos de $10. ¿Ok? Y eso era porque había una capacidad productiva ociosa, que estaban sobrando chips, ¿ok? La gente estaba tirando chips para todos lados porque la capacidad productiva, no era ociosa, perdón, estaba sobredimensionada para la real demanda que había. Y eso, esa maquinaria, digamos, no se puede frenar Esa, tampoco. esa maquinaria siempre es muy complejo de frenar, ¿no? Entonces, vino este boom de la inteligencia artificial. Probablemente, aun cuando siempre es difícil identificar o mencionar algún player, porque hoy día están todos en esta carrera, digamos, por tratar de ser el gran líder de la inteligencia artificial, pero probablemente con el lanzamiento del ChatGPT 4 explotó y cambió algo, ¿ok? Y la gente comenzó a entender rápidamente para dónde iba a ir el tema de la inteligencia artificial. Eso se empezó a sentir como en noviembre del año pasado, ¿no? Yo recuerdo haber leído una pequeña nota en Twitter donde un periodista tecnológico decía que la versión anterior del ChatGPT fallaba cuando tenía que rendir el examen de abogado, digamos, en Estados Unidos, ¿ok? Pero la versión 4 ya era capaz de aprobar el examen que tienen que rendir todos los nuevos abogados en Estados Unidos. Entonces, cuando tú tienes ese salto en tan poco tiempo, es porque claramente va a haber una explosión y va a haber un cambio realmente radical, ¿ok? En términos de cómo se fue dando la situación, más o menos desde mayo del año pasado ya se veía que el mercado estaba con muchas expectativas en términos de un auge en términos de venta y alza de precio, ¿ok? Obviamente que cuando lo aterrizamos a la realidad latinoamericana, la situación fue muy crítica a partir de septiembre, entre septiembre y octubre, la cosa se puso muy, muy, muy compleja para todo el mundo, ¿ok? Entonces está hablando entre mayo y septiembre, son muy poquitos meses, digamos, en donde la curva simplemente fue ya totalmente exponencial y la situación se descontroló de manera bastante rápida, en términos de que en pocos meses había que ser capaz de entregar una cantidad de chips que simplemente nadie estaba preparado para poder entregar. Nadie en la industria, digamos. Nuestros principales proveedores, que son los principales fabricantes de semiconductores a nivel mundial, ni Kingston, ni todo el resto de la industria, digamos. Porque primero afectó la memoria RAM, luego la memoria flash por el tema de los SSD, también ha afectado el mercado de los discos duros, digamos, porque los grandes data centers están consumiendo mucha capacidad de procesamiento inmediato, mucha capacidad de cómputo, ahí entran los SSD y entra la memoria RAM, porque por si la gente no lo sabe, ¿por qué es tan importante la memoria RAM en los data centers? Porque los tiempos de respuesta son tan rápidos, es porque esa información normalmente está fluyendo en módulos de memoria RAM. Por eso cuando uno está escribiendo ahí en el browser y que, ¿cómo se llamaba el capitán y ya te da el nombre, digamos, esa información está ahí, en ese caché permanente que está corriendo esos datos sobre las memorias RAM en servidores que nunca se apagan, ¿ok? Entonces, la situación en pocos meses se volvió muy crítica. Y aun cuando Kingston está haciendo un esfuerzo realmente importantísimo en términos de poder entregar la mayor cantidad de dispositivos a nuestros clientes, el alza de precios fue inevitable, digamos, porque no hay caso. Al final del día es un commodity y cuando tú no tienes la capacidad suficiente para poder entregar, el precio va para arriba, digamos, y toda la industria fue para allá. Acá no hay una especulación, no hay alguien que esté simplemente haciendo el negocio de su vida porque hay que aprovecharse del tema. Es simplemente una situación en donde eh, la demanda creció de manera tan importante que la industria en sí no fue capaz de poder soportar eso. Y hasta el día de hoy vemos que la situación sigue más o menos en el mismo panorama. Claro. Muy poca posibilidad de que los precios puedan caer. Sí, pues eso te iba a preguntar, ¿cuál es la situación actual, digamos? ¿Y para quién? Porque hay distintos como submundos aquí, está el mundo gamer, está el mundo enterprise, data center. ¿Cómo
¿cómo se sitúa Kingston aquí? ¿Cuál es un poco como la estrategia? Es- ah, yo sé más o menos, digamos, información que ya nos has contado tú antes, pero en el fondo Kingston está protegiendo a sus clientes, está tratando de suavizar esa curva de precios, está tratando de moderar un poco la salida de stock para que no se quiebre el stock y en el fondo todos sus clientes siempre tengan memoria. Me imagino que el data center es un monstruo consumiendo memoria y el gamer de repente está ahí como, oye, déjame una y le pega más el precio. Es así como es la situación actual, digamos. Sí, la situación es muy crítica en memoria RAM por tecnología en DDR5, ¿ok? Porque claro, obviamente todos los data centers que hoy día se están montando y que se están montando desde hace un par de años atrás, todos utilizan el estándar DDR5 para los sistemas nuevos, ¿no? Entonces, el golpe más duro está en la tecnología de DDR5, que en el año 2025 era el año en donde la memoria se terminó transformando en la memoria más demandada, ¿no? DDR4 comenzaba su retroceso ya como una tecnología de salida. ¿Okay? La situación es compleja, aún así, en ambos tecnologías, porque al final del día los fabricantes de semiconductores que hoy día existen en el mundo son los que producen ambas, digamos. No hay un especialista en una y especialista en otra, digamos. Son la misma banda de 5 o 6 grandes fabricantes de semiconductores que producen tanto DDR4 como DDR5, ¿okay? Entonces, hoy día ellos se ven enfrentados a la situación en que tienen que cada vez darle más foco al DDR5 y eso va en desmedro del DDR4. Entonces, eso hace que como aún así no pueden suplir todo el DDR5 que ellos están necesitando, ¿okay? El precio va para arriba. Pero como DDR4 empieza a perder capacidad productiva, el precio también va para arriba, ¿okay? Entonces, la situación es crítica. Los gamers, sí, probablemente los gamers son uno de los mercados más afectados y es una lástima porque normalmente el mercado de gamer es un mercado súper demandante, súper bien informado en términos de lo que ellos quieren. Ellos rápidamente pueden identificar, necesito esta tarjeta de video, necesito 2 terabytes de almacenamiento por esta razón, y necesito 64 gigas de memoria RAM porque aparte de jugar, voy a también trabajar y porque necesito hacer qué cosa. Entonces, ellos normalmente están muy claros en términos de lo que realmente son y para qué necesitan la máquina, ¿okay? Y el costo hoy día de la memoria simplemente yo creo que les está pegando muy duro. A nivel de empresa, a nivel de corporación, lo que nosotros vemos es que probablemente las empresas que tienen un presupuesto para invertir en tecnología lo van a terminar gastando, ¿okay? Aún sabiendo que si tienen X cantidad de lucas probablemente van a recibir menos producto del que estaban esperando, pero las inversiones se tienen que hacer. Al final del día, tecnología también siempre permite abaratar costos en términos de mejorar procesos productivos. Entonces puede parecer una locura gastar una cantidad de lucas importante en nuevo hardware, en nuevas soluciones tecnológicas, pero al final del día cuando tú ves el beneficio que logra a la vuelta de 5 o 6 años, es innegable. Por lo tanto, tecnología siempre está renovándose. Tiene un retorno también. O sea, en el fondo están invirtiendo, no es que están. El gamer, digamos, Es un gasto. es un gasto, está como invirtiendo en ocio, digamos. Si no tiene un retorno monetario a la RAM, al precio de mercado que tiene hoy día, que es una locura, pero claro, la empresa en el fondo todavía puede ponerlo en una balanza, es como, claro, esto está costando caro, pero tiene un retorno igual. Tiene un retorno y va a tener un retorno en el corto plazo y en el mediano también. Entonces, claramente por ese lado estamos un poco más tranquilos, aun cuando no es cómodo el nivel de precios que tenemos hoy día, digamos. Pero sí, en términos de mercados súper demandantes como el corporativo, el gamer es el que está más complicado hoy día. Claro. Francisco, antes de seguir con otros temas, había mencionado ahí la línea de producción de las fábricas. Sí. Que las fábricas fabrican tanto DDR4 como DDR5. Sí. ¿Es literal la misma cadena productiva? O sea, digamos, tienen que dejar de producir DDR5 para hacer Sí. un batch de DDR4. Sí, es correcto. Ya, ok. Sí, la línea de producción o son para DDR4 o son para DDR5, digamos. Y la inversión en una en tener una sola línea de producción para fábricas de DRAM son unos cuantos billones de dólares, digamos. Entonces, son decisiones que a veces se toman con muchísima anticipación en términos normales, en cuando tú proyectas y programas cómo la tecnología va a ir acomodándose, ¿no? Entra la nueva tecnología, a la vuelta de 2 o 3 años se convierte en la líder y la de salida va perdiendo importancia, digamos. Ahora estamos frente a esta situación en donde probablemente para poder mejorar la oferta de DDR5, DDR4 va a sufrir un poquitito, aun cuando hay, digamos, dentro de la programación en términos de
capacidad productiva, sabemos que durante el primer cuarter del próximo año los tres grandes fabricantes de chips a nivel mundial van a inaugurar nuevas plantas de producción, ¿okay? Que probablemente nos van a aliviar un poquitito la vida, digamos. Pero eso quiere decir que todavía tenemos un año más para seguir sufriendo. Ahora, algo que yo aprendí en mis años de Kingston es que siempre es muy difícil hablar de los 6 meses para adelante, ¿okay? Pueden pasar 1000 cosas en el negocio de los semiconductores, ¿okay? Entonces, es un poco complejo decir, sí, nos queda todo un año. Lo que hoy día muestran los números, lo que hoy día muestra las proyecciones es que sí, probablemente hasta que esas fábricas no estén al 100%, esta situación no se va a mejorar. Pero honestamente no lo podemos garantizar totalmente porque siempre puede pasar cualquier cosa. La tendencia hoy es que los precios van a seguir subiendo en memoria RAM y van a seguir subiendo en el caso de las unidades de estado sólido porque los grandes data centers también comenzaron a demandar mucha capacidad de memoria flash para el almacenamiento. Repito, como hablábamos hace unos minutos atrás, el SSD se ganó un espacio muy rápido, aun cuando la gente nos miraba como los locos que vendíamos cuando recién lanzamos, ¿no? Las unidades de estado sólido, las primeras que lanzamos al mercado, hace más de 10 años atrás, eran de 60, 100, 120 gigas y valían $350, una cosa así. Entonces la gente miraba como estos locos no van a vender nada y comenzaron a venderse muy rápido. Pero es porque la gente estaba dispuesta a pagar esa cantidad de plata por los tiempos de respuesta, por encender la máquina y a los 10 segundos estaba... El tiempo es oro. El tiempo es oro, ¿no? Éramos el principal. En ese momento la broma que hacían nuestros clientes era nos habíamos transformado en el enemigo del café de la mañana, digamos. La gente que encendía la computadora se iba a tomar un café y a los 5 minutos recién volvía porque la máquina ya había cargado todos los... Ahora ya se había suspendido de vuelta. Claro, entonces, los data centers necesitan también almacenamiento rápido, almacenamiento flash. Entonces, por eso es que ambas áreas están golpeadas. ¿Es más complejo el panorama en memoria RAM? Sí, es más complejo hoy día el panorama en memoria RAM. Kingston ha ido logrando mejorar la provisión de semiconductores de flash, por lo tanto, hoy día por lo menos estamos en muy buen pie. Si la gente nos quiere comprar una cantidad X de productos, lo podemos entregar, tanto en memoria flash como en tarjetas, pendrive e incluso en memoria DDR4, pero los precios se van a mantener con tendencia al alza. No hay forma, no hay... Oye, ¿y qué tendencias tecnológicas están empujando más ahora? O sea, hablando como de DDR5, DDR4, ya lo mencionaste un poco, que está mutando, hay digamos, un cambio en la producción, pero también hace no mucho se lanzó el PCI Express NVMe generación 5, todavía una barra fuerte, se viene ahora fuerte, ¿cómo lo veis tú? No, yo honestamente creo que este año no va a ser un año para el Gen 5. No estamos para eso. No estamos para eso. El Gen 5 de 8 terabytes supera los $1000 de precio de calle, digamos. Obviamente lo que va a pasar es que la gente que necesita tener esa tecnología porque necesitan trabajar en una edición o porque están armando una workstation para inteligencia artificial, porque la IA llegó y ustedes han visto, digamos, es parte de su negocio también, estas máquinas específicas para poder correr laboratorios de IA. Eso no va a parar, ¿ok? Pero no va a ser la gran explosión este año. Lo que estamos viendo es que en términos prácticos el DDR5 va a seguir siendo la memoria más demandada porque todo el mundo quiere la mayor frecuencia, y en el caso de SSD el Gen 4 va a seguir siendo el líder indiscutido. Lo que estamos viendo, que es un poco paradójico pero que tiene mucha lógica, es que estamos viendo un resurgimiento en el DDR4. Hay mucha demanda hoy en día para el DDR4 porque probablemente muchas empresas lo que van a hacer es que han decidido poner en pausa comprar infraestructura nueva y van a decidir hacer el upgrade para la plataforma instalada, ¿ok? Y eso también, si lo llevamos al consumo personal, probablemente un montón de personas, pequeñas, medianas empresas, van a frenar un poquitito el cambio de los equipos y van a tratar de potenciar la vida útil. Y como hay mucha plataforma instalada en DDR4, ha habido como un resurgimiento de esa tecnología. Por suerte estamos muy bien parados en términos de disponibilidad y estamos muy tranquilos que en DDR4 estamos entregando prácticamente todo lo que los clientes nos están pidiendo. Ya, bueno, Francisco, digamos que entonces generación 5 de NVMe no se espera que pegue fuerte ahora en 2026, digamos, por motivo obvio. Claro.
pero ¿hay alguna nueva tecnología o algo? ¿Qué es lo que se viene ahora en RAM y SSD, digamos? ¿Hay algo que va a cambiar, digamos, a pesar de la crisis? No, mira, en términos de lanzamientos nuevos, este año no va a haber no va a ser un año de lanzamiento, digamos. Lo que sí vamos a ver probablemente es que el DDR5 se termina por consolidar como la memoria más demandada y más vendida a nivel mundial, y Chile no va a estar ajeno a eso. El gran desafío va a ser, como lo hablábamos recién, es cuándo la industria va a poder entregarle algo más al gamer. El gamer hoy día normalmente pide mucha frecuencia, pide performance antes que muchos. Probablemente 32 gigas de memoria RAM sea una capacidad más que suficiente para la gran mayoría de los gamers, pero esos 32 gigas seguramente la van a querer correr a 6200, 6400, 6800 megatransfers o incluso más. Entonces, la gran incógnita es cuándo la industria va a poder soportar eso, ¿ok? Y hoy día está muy difícil proyectarlo. En términos de SSD, el Gen 4 va a seguir siendo el más demandado, y ahí siempre vamos a tener que ver entre qué es lo que va para el consumo de empresa y qué es lo que va para el consumo más bien de personas, ¿ok? Pero no vamos a tener un año importante en términos de lanzamiento. Los desafíos van a ser poder soportar el nivel de demanda que tenemos para los clientes. El DDR4, como les mencionaba, está viviendo un revival que es algo muy poco común en la industria. Es difícil, porque una vez que el camino ya está definido, las tecnologías siguen su proceso y la de salida va quedando atrás, aun cuando Kingston y la industria puede soportar. Kingston hasta el día de hoy todavía soporta el DDR3, ¿no? Que debe tener 16 años, 17 años de historia. Todavía lo seguimos soportando, digamos, pero es muy pequeño, pero todavía hay gente que necesita ese tipo de tecnología. Entonces el proceso simple es que el DDR4 va de salida y el DDR5 se consolida como el estándar. Lo que vamos a ver es un revival del DDR4, va a haber gente buscando DDR4 para poder repotenciar, ¿ok? Y vamos a ver qué pasa por ahí. En el caso de los SSD, un desafío interesante a final de año también va a estar ligado a lanzamientos de videojuegos que van a requerir mucha capacidad de almacenamiento. Entonces los usuarios de PlayStation 5, por ejemplo, van a tener que prepararse para cuando se hagan reales esos lanzamientos de videojuegos. Ahí va a estar bastante interesante el término de cómo poder, para nosotros, ofertar un producto que realmente haga sentido en términos económicos también. Oye, antes de pasar a la próxima pregunta que probablemente te hace Romano, no sé si hay algo que podéis contar. ¿Se está trabajando en DDR6? Honestamente no tengo idea. Probablemente sí estamos trabajando en DDR6. Si, como dijiste antes, el lanzamiento se empieza a trabajar un año antes, Sí. quizá, o están empezando, bueno, estamos Sí. haciendo suposición. Mira, estamos haciendo suposiciones, pero sí. Si estamos trabajando en DDR6, eso lo saben muy pocas personas en la industria, y por lo tanto nosotros todavía no estamos informados. El DDR6, por toda la situación que estamos viviendo, si había algún plan de lanzarla en 2029 o 2030, no sé si vamos a llegar a tiempo. Eso probablemente va a tener alguna consecuencia. Fue algo como que nosotros siempre esperamos que pasara, porque pasar de DDR4, que era una cuestión de llegar y enchufar la RAM en cualquier placa y funcionaba, a DDR5, que es todo un tema de la compatibilidad, digamos, y se complejizó bastante el armado. Nosotros dijimos, no, esto no puede durar mucho, tiene que morir pronto y pasar a una tecnología que sea más Sí, simple en términos de compatibilidad. Y hemos venido esperando eso harto tiempo, entonces nosotros estamos esperando a que nos lleguen con la noticia de... sí, la IA va a poner mucha presión sobre eso, porque a nivel de performance recomendada, el ideal para alguien que quiera tener una máquina que simplemente te funcione bien con todo, estamos hablando de frecuencias de sobre los 6000, tirando más para los 6800 megatransfers. Entonces, no cualquier notebook soporta esa cantidad de performance, y me parece que la industria va a tener que esperar un tiempito hasta que esos equipos realmente salgan al mercado, digamos, porque no es fácil. La tecnología existe, ¿ok? Dentro de DDR5, Kingston tiene la posibilidad de ofertar módulos de una tecnología que se llama CAM2, ¿ok? Que viene también desarrollándose desde hace bastantes años, ¿ok? Pero estamos en esta encrucijada en donde está muy difícil entender bien cómo va a desarrollarse el resto de este año y el próximo año. Entonces, el términos de aviso, de anuncios, o de saber realmente qué es lo que se está trabajando para los próximos 5 o 10 años, resulta medio complejo, medio difícil.
Perfecto. Francisco, y como, ¿qué recomendaciones le podríais dar a la gente, digamos, en términos de que quiere comprar una RAM, un disco en 2026? La primera recomendación es siempre la misma. Aun cuando hoy día estamos viviendo una situación compleja, no se cambia, digamos. Siempre lo que nosotros recomendamos a la gente es que identifiquen realmente el tipo de uso que le van a dar a esa máquina. Si es una máquina para hacer las tareas, para trabajar un poco en casa, para hacer algo de home office o en una oficina donde vamos a estar trabajando con aplicaciones básicas, muchas de ellas están conectadas a la nube hoy en día. 16 gigas de memoria RAM y una unidad de estado sólido de 500 gigas o un tera son más que suficientes, ¿ok? Cuando ya estamos hablando de otras complejidades como el gamer, como el desarrollador o generador de contenido, el editor de fotografía, el arquitecto, en fin, gente que trabaja en mesas de dinero, en el área financiera, también necesita mucha capacidad de cómputo, mucho performance. Hay que identificar bien qué es lo que realmente queremos hacer con esa máquina y hoy día es clave. Es una recomendación estándar nuestra desde toda la vida, pero hoy día es clave, digamos, porque tenemos que pensar bien, ok, no tengo el dinero para trabajar con 32 gigas, que es mi ideal, ok, pero sí puedo sobrevivir estos meses con 16, ok, listo. Entonces ahí viene la otra situación en términos de elegir una máquina que te deje por lo menos un slot disponible de memoria RAM para que en el momento que las finanzas lo permitan, poder instalar el deseado extra 16 gigas para quedar con 32. Entonces, ahí también va a ser clave para ustedes poder entregar el mejor asesoramiento a los consumidores en términos de qué realmente es lo que conviene para la coyuntura actual. Claro. Sí, digamos que antes de toda esta crisis nosotros jamás armábamos un equipo, digamos, con un módulo de RAM, Sí, correcto. para aprovechar el dual channel, digamos, pero, digamos, los tiempos hoy en día y las conversaciones con los clientes muchas veces concluyen compra un puro módulo, como dices tú, 16, o a veces incluso es un puro módulo de 32 porque planean ellos a futuro quedar con 32 o 64. Y, y si bien los precios siguen subiendo, quizás, no sé, si hubiesen comprado dos de 16, hubieran roto el banco ahora, pero a futuro la podrían revender, igual es un tema. Entonces, al final, sí, efectivamente hoy en día hemos sacrificado un poco, en algunos casos, el dual channel en pos de la finanza del cliente, digamos. Sí, no queda otra. Algo que nosotros hemos visto, por ejemplo, es que Chile, por ejemplo, es uno de los países que más destacado ha tenido en términos de adaptarse a la capacidad de un tera como el estándar, ¿ok? Lo que hemos visto es que los 500 gigas pasan a ser hoy día como una solución en términos de poder bajar un poquitito el costo final de la máquina. Y para efectos prácticos, 500 gigabytes de capacidad de almacenamiento puede ser bastante útil para una gran cantidad de Para la usuarios. ofimática y el que trabaja Sí, mucho con exactamente. cosas de la nube, Sí, tener 500 gigas suficiente. es suficiente. Sí, Sí. sí. Y para la persona que está viendo, no está viendo hoy día, digamos, digamos, y está ahí pensando en mañana ir a comprar una RAM o un SSD, ¿qué le podríais decir con respecto a que esté pensando de, pucha, irá a bajar en un mes más o en 2 meses más el precio? ¿Me conviene esperar o lo compro al tiro porque después va a estar más alto? Pensando en, no sé, los próximos 6 meses, como decís tú que es más factible predecir algo más eh, dentro de 6 meses comparado con un año, por ejemplo. O sea, Sí, es la pregunta del millón hoy en día. La recomendación es bastante clara y bastante honesta en ese sentido. Si el presupuesto está, hagan la inversión, ¿ok? porque va a seguir subiendo. Porque va a seguir subiendo, ¿ok? Entonces no hay forma. Aun cuando yo les decía que con base a mi experiencia, proyectarse a más de 6 meses en semiconductores a veces es un poco complicado, hay demasiados indicadores, digamos, de que esta situación se va a mantener por mucho más de ese tiempo, ¿ok? Entonces, especialmente en memoria RAM, los precios van a seguir subiendo, el costo de la materia prima sigue subiendo, la demanda de parte de la división OEM a nivel global, no solo la de Kingston, y hoy día estos grandes data centers, estos grandes players los proveedores que están hoy día entregando soluciones de IA, no para, ¿ok? Entonces, los precios van a seguir subiendo. Entonces, si está el presupuesto, hagan la inversión. ¿Okay? Yo sé que va a ser doloroso, digamos, si vemos los precios de la memoria hoy comparada con un año atrás, ¿okay? Pero, O la semana pasada, claro, sí, o hace 10 días o 15 días, pero los precios van a seguir subiendo, digamos. Entonces, si posponemos esa decisión de compra, finalmente nos podemos gastar o 6 meses o un año, ¿okay? Y probablemente vamos a estar sufriendo con los embates que significa
o con esa realidad dura que significa tener una máquina que no es adecuada para el uso que nosotros queremos. Bueno, y lo otro que me acabo de acordar algo que estamos hablando antes de empezar, digamos, es que recordarle a nuestros clientes que en Chile ahora actualmente tenemos una especie de suerte con respecto al precio de los SSDs, que en general el mercado chileno se abasteció en forma anticipada, exagerada, em, y por eso hoy día tenemos unos precios que son relativamente bajos en comparación con el resto del mundo. O sea, si nosotros viéramos hoy día Amazon o, no sé, cualquier página de Estados Unidos o fuera de Chile, uno dice ve el precio del NV3 de 1 tera es bastante más alto que el que tenemos acá. O sea, hoy día es un buen momento para comprar todavía SSD también en Chile. Hay una ventaja con respecto a cómo nosotros le pedimos a todo nuestro canal de distribución que se preparara para la situación que venía y en un momento, especialmente en el trimestre pasado, en el Q4 del año 2025, nosotros aceleramos la máquina y le dijimos a todos nuestros clientes, hagan la inversión, digamos, porque esto nos va a asegurar que por lo menos las alzas de precios que van a venir las vamos a poder amortiguar un poquitito y no sea tan fuerte, especialmente pensando en el consumidor final, ¿no? Y porque esto también te podría traer un frenazo en las ventas que podría haber sido histórico. Entonces, sí, Chile en general que es un país en donde nuestro canal de distribución financieramente es bastante estable y confiable. Se hizo esta inversión donde se compró muy por arriba de los promedios semanales o incluso mensuales, y eso nos da una ventaja en términos de que hoy día la gente todavía puede aprovechar de comprar una buena oferta. Oye, y en comparación, ya eh, volviendo un poco a la parte como en comparación con otros países, los que tú manejáis, como Chile, Ecuador, por ejemplo, perdón, Perú y Ecuador, eh, ¿qué diferencias como claras tú ves en los hábitos de compra o en la sensibilidad al precio o a la garantía, por ejemplo? ¿Qué es como lo más notable, digamos? Sí. Yo diría que claramente Chile es un mercado muy sensible al precio. ¿Ok? Nosotros vivimos una realidad bastante especial. Somos una economía súper abierta, más chiquita que el resto de los vecinos inmediatos. ¿Ok? En términos de tamaño de la economía y tamaño del mercado de Claro, o sea, cómputo. Chile, no sé, 18 millones, Perú 50 y tantos. No, Perú son 33 millones de habitantes, sí, claro. Y acá Argentina está por Brasil. arriba, sí, bueno, Brasil ni hablar, sí. Eh, entonces, pero sí vivimos una realidad en donde, como somos una economía muy estable, ¿ok? Financieramente también bastante potente, en general se ve mucha competencia, hay muchas marcas, ¿ok? Algo muy parecido a lo que pasa en la industria automotriz, que tú ves que el mercado chileno es muy chiquito, pero están todas las marcas, ¿ok? En términos de cómputo, prácticamente tienes de todo, digamos. Es muy difícil que el consumidor chileno pueda encontrar alguna novedad cuando sale a mirar, digamos, en algún marketplace en Estados Unidos o en Asia. Generalmente todas las marcas están acá. Entonces, somos una sociedad de consumo claramente y en donde los consumidores están muy acostumbrados a cotizar, a mirar, a comparar precios. Entonces, somos un país donde la sensibilidad del precio es muy marcada. ¿Ok? Y eso es una diferencia muy grande con el mercado peruano o el mercado ecuatoriano. Todos tenemos algún grado de sensibilidad al precio, obviamente, porque Latinoamérica tiene un montón de desafíos en términos económicos, pero Chile es muy marcado. Ahora, algo que sí pasa en otros países y que en Chile durante muchos años se vino para abajo fue el mercado del ensamblado, digamos, de la máquina armada. Producto de lo que hablaba recién, como somos una economía abierta, Chile tiene tratados de libre comercio hace muchísimos años que logró que las máquinas de cómputo entraran sin pagar arancel de importación. Fue más fácil esa transición del PC ensamblado a una laptop o una desktop terminada. En otros países no fue tan rápido, no fue tan acelerado, digamos, y todavía hasta el día de hoy hay un mercado importante en donde la gente ensambla localmente o va a comprar una máquina ensamblada localmente. Esas son diferencias bastante importantes. Chile también avanzó mucho, como mencionaba al inicio de la entrevista. Chile junto con Argentina avanzamos muy rápido, muy rápido en el tema del e-commerce.
¿ok? Y también se nota mucho en la conversación que tú tienes con los clientes, en el nivel de dificultades que estamos enfrentando, son muy distintas porque una cosa es el negocio en el e-commerce, digamos, y otra es en el negocio en el punto de vista, en el punto de venta tradicional físico, ¿no? Y algo que se me ocurrió recién de lo que mencionaste sobre que en Chile se produjo una caída en el mercado de los ensamblados. Eso tendrá que ver también porque acá en Chile se valora más, por ejemplo, la garantía. O sea, no sé, un computador de marca viene, no sé, pues, con 2, 3 años de garantía, uno, no sé, pero eh, por lo menos nosotros cuando empezamos con el tema de los computadores armados hace como ya 3 años más o menos, nosotros, ya existía antes, eh, nosotros lo ofrecemos con garantía, ¿cachai? Pero en muchos casos cuando empezamos, nosotros veíamos que eso no existía. Entonces, posiblemente también es algo que acompaña a la caída, digamos, o a la toma de decisión de comprar un laptop o un PC de marca antes que un armado. Sí, sin duda, probablemente las dos razones principales por las que el mercado de cómputo en Chile comenzó a migrar muy rápido hacia la estandarización de los notebooks, de los portátiles, fue el tema precio y el tema de calidad. ¿Ok? Finalmente, tú comprabas un PC ensamblado por una compañía local, ¿ok? Versus una máquina HP, Dell, Lenovo, ¿no? O IBM en su momento, que marcas internacionales reconocidas, que con una red de distribuidores de servicio técnico, totalmente factible poder cursar una garantía. Sin duda hay una parte muy importante de peso en esa toma de decisiones. Ahora, me parece que es importante mencionar que ustedes también entraron en un momento en donde nosotros también veíamos que podía surgir un revival localmente en mercados donde se había pagado el ensamblado de máquinas por una principal razón, digamos, por el tipo de consumidor. Y ahí vuelvo de nuevo con el caso de Chile, donde el consumidor es muy informado y tiene muy claro lo que necesita. ¿Ok? Y lo que viene pasando con este boom de la inteligencia artificial o con este boom que nos ofrece hoy día la tecnología de DR5 o los SSD de Gen 4 o Gen 5, que igual estamos hablando de tasas de transferencias súper rápidas, el Windows 11 que nos permite tener 128 o 256 GB de memoria RAM prácticamente sin problemática. Nosotros sabíamos que podía haber una posibilidad de un surgimiento de canales que se especializaran en ensamblar máquinas ideales, ¿ok? O ideadas para cierto tipo de clientes, muy a pedido, muy bien pensadas y muy bien diseñadas y con un soporte y con una garantía. Entonces creo que ustedes fueron muy rápidos en encontrar ese nicho y poder explotarlo al máximo, ¿no? Entonces, mérito 100% de ustedes. Y nosotros teníamos la esperanza de que pudiera surgir algún grupo de empresas, digamos, que se aprovechara de esa situación, porque nosotros vemos hoy día, e incluso en empresas grandes, en universidades, por ejemplo, en donde la demanda por computadores ensamblados creció de una manera bastante importante. Y eso es porque hubo gente como ustedes que estuvo preparada, digamos, para poder entregar un producto bien pensado, bien diseñado y con una garantía por detrás, digamos. Pero claramente cuando comparamos el mercado de PCs ensamblados, el mercado de Chile es mucho más chiquitito que el de Perú o el de Ecuador. Sí. Bueno, por eso es importante para nosotros contar con una marca como Kingston, porque sabemos lo importante que es que se pueda confiar en el computador al final. O sea, que reducir esa brecha entre el computador armado o, digamos, la percepción de calidad o de garantía que tenga un computador armado en una empresa no tan conocida, obviamente, como quizás lo somos nosotros, contra un computador de marca. O sea, esa brecha, reducirla lo máximo posible y nosotros lo hacemos con componentes de calidad. Estudiamos, digamos, los software de mercado, estudiamos todos los componentes, en el fondo una serie de cosas, y ahí está Kingston también, con la RAM y los SSD. Eh, Vamos entonces con la próxima sección que son, para ir terminando ya, los mitos, derrocar ciertos mitos, recomendaciones. La parte más entretenida, digamos. Porque digamos que, por ejemplo, la primera pregunta que tenemos acá anotada, digamos, ¿cuáles son los errores típicos que comete una persona al comprar un SSD, digamos? Más que comprar, al elegirlo, porque hay distintos tipos de SSD. Claro, sí. Sí, probablemente el error principal que se comete ahí es no tener claro lo que se va, para qué uso es esa máquina, ¿no?
Los SSD entry level están muy pensados para el usuario medio, básico, intermedio, quizás, ¿okay? Que requiere mucha ofimática, como decías tú, Espartaco, y cargas de trabajo más bien livianas, ¿no? Cuando ya estamos hablando del segmento gamer o alguien que quiere trabajar con un software de diseño, un software más complejo en términos del requerimiento de performance, si le erramos ahí, digamos, probablemente vamos a tener un usuario insatisfecho por mucho tiempo, ¿ok? Entonces, lo más importante en eso, porque por algo existe un mix de productos que está pensado para cada uno de esos usuarios. El otro tema tiene que ver con la memoria RAM. Para efectos prácticos, si alguien trabaja con Windows 11 hoy día, el mínimo de memoria RAM es 16, ¿ok? Pero para trabajar más bien con el agua hasta esta parte del cuello más o menos, ¿no? El mundo ideal son los 32 gigas. Sabemos que hoy día es difícil, pero el mundo ideal para poder trabajar en términos de tener una holgura, tener un poquito más de ancho de banda, son los 32 gigas, digamos. Una máquina hoy día de oficina, cuando nosotros levantamos todos los servicios y hablamos de un puerto VPN, el software antivirus, un par de software corporativo, el Outlook, algún browser, Chrome con varias Chrome con varias pestañas. pestañas, el WhatsApp Desktop, el Teams, en fin, cuando tú miras todas esas aplicaciones probablemente tienes 14, 15 gigas de memoria utilizado, digamos, entonces te va quedando muy poco espacio. El mundo ideal hoy día son 32 gigas, eso es innegable, es así, la tecnología está pensada para trabajar con esa cantidad de memoria RAM y no hay mucho más que podamos hacer, ¿ok? Y el otro tema en términos de mito, que es algo que estamos viendo mucho producto de esta crisis, es que hay una especulación y hay una especie como de mala intención detrás de esto de querer aprovecharse de esta alza en términos de demanda. Es lógico esos temores, digamos, porque obviamente en la industria de tecnología, la industria de semiconductores, no están alejadas, digamos, de procesos o de intenciones de especular, digamos. Pero hoy en día esto es histórico, nunca antes visto, simplemente no hay forma de que nosotros podamos mejorar el término de precio y en términos de tiempo de respuesta, digamos. Pero no hay un ente o un señor, digamos, disfrutando con el sufrimiento de la gente. Créanme que en Kingston no lo existe. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder entregar la mayor cantidad de productos y ojalá con un precio accesible, digamos. Pero sabemos que hoy día está muy difícil, pero no es un proceso especulatorio que en cualquier momento puede explotar. Pueden pasar muchas cosas en el negocio de los semiconductores. Eso es también un hecho, una realidad. Pero hoy es claramente una tendencia que nunca antes habíamos vivido. O sea, ojalá que no haya, no sé, pues con todo esto que está pasando de la guerra, no haya algún problema ahí en Taiwán, Sí. una fábrica menos, y ahí sí que estamos complicados. Sí, la dependencia que tiene el mundo hoy día y la industria tecnológica de Taiwán, yo creo que tendríamos que sentarnos a hacer un podcast de unas 4 o 5 horas fácilmente, porque Otro es tema. impresionante. Claro, otro Sí. tema. Sí. Bueno, Jean-Pierre el otro día me comentaba que uno de los fundadores de Kingston, digamos, me imagino les presentó a usted, digamos, básicamente mencionando de que todo esto no es una burbuja, digamos. Claro. No es una burbuja ni tecnológica ni de precio, y que es una burbuja financiera, digamos. Entonces, que la gente piense, digamos, que esto podría explotar y todos los precios derrumbarse, digamos, o que la tecnología estamos pagando de sobra por una tecnología, que no es el caso, digamos, es simplemente oferta y demanda, digamos. Sí. No estamos dando abasto Es correcto. para entregarle producto a lo que los consumidores necesitan, digamos. Lamentablemente, los más perjudicados, digamos, o los que más se quejan, digamos, son los gamers y las personas naturales, digamos, porque la empresa, por último, como comentábamos antes, le puede sacar provecho al producto, más que provecho, retornos, digamos, que se justifique, digamos. Pero bueno, volviendo un poco a los mitos, digamos, ¿qué tanto pesa en los SSD los términos que es como capacidad, el rendimiento y la durabilidad? Porque ahí hace varias gamas de productos distintas en los SSD. Sí. Bueno, cuando hablamos de durabilidad, normalmente alguien que está preocupado por la durabilidad es alguien que sabe
realmente lo que quiere, y probablemente estamos hablando de alguien del mercado corporativo o del mercado gamer, digamos, o de algún segmento en donde va a ser mucha carga de trabajo en términos de, no sé, postproducción de audio y video, por ejemplo, donde van a haber muchos ciclos de escritura, ¿ok? Creo que lo mencioné anteriormente en la entrevista. La tecnología de memoria flash, que nosotros hablamos de memoria flash, es la misma materia prima de los USB, de las tarjetas micro CD y de los SSD. Es la misma materia prima. Como un dispositivo de almacenamiento tiene una situación que conforme nosotros vamos escribiendo, las celdas de ese semiconductor se van desgastando, ¿ok? Para tranquilidad de la gente, nosotros nunca hemos visto, yo no sé, llevamos 12 años vendiendo unidades de estado sólido, jamás hemos visto un cliente que nos diga llené todas las capacidades de reescritura del SSD. Eso no pasa hoy en día. A menos que tú pongas un SSD entry level en un NAS o en un servidor, probablemente al año y medio ese SSD está muerto, digamos, pero es porque pusiste intencionalmente un producto muy barato donde no conviene, ¿ok? O donde no corresponde, ¿ok? Entonces, en términos de durabilidad o de confiabilidad del producto va a depender mucho del uso, ¿no? Y Kingston para eso tiene determinados productos, digamos que los gamers probablemente conocen mucho la historia de nuestro Fury Renegade, los SSD Gen 4, bueno, y el Gen 5 que tenemos ahora, que entró no tan enfocado en el segmento gamer, sino que también en un segmento más de entusiasta, más de usuario mucho más power, en términos de que también están pensados para el usuario del mundo gráfico, los generadores de contenido que no hemos mencionado mucho durante el programa de hoy. Entonces, hay que tener mucha claridad con respecto a qué uso se le va a dar al dispositivo, porque hay muchas diferencias de cómo se fabrica un producto entry level, aun cuando la calidad puede ser la misma, porque hoy día nuestro roadmap de SSDs, todos tienen la misma garantía, digamos, pero aun cuando puedan tener el mismo proceso de garantía, la producción o la cantidad de componentes con la que fabricamos uno u otro dispositivo es muy diferente, ¿okay? Desde el producto más básico hasta el dispositivo que se produce para SS2, para servidores, que tienen capacitores, memoria caché, en fin, es como un SSD en esteroides, es muy distinto a lo que se puede utilizar o se puede fabricar para un PC de escritorio, digamos. Claro, en resumidas cuentas, el KC3000 y el NV3, digamos. La gran diferencia entre el KC3000 y el NV3 es un caso bastante interesante. El KC3000 es un dispositivo que nosotros lo pensamos y lo desarrollamos pensado en el uso corporativo, en el uso de empresas, ¿ok? Y cuando diseñamos ese dispositivo bajo la norma Gen 4, sabíamos que teníamos que llevarlo al máximo posible dentro de la norma, que eran 7000 megabytes por segundo, pero que tenía que ser muy resistente, por lo tanto necesitaba memoria caché y necesitaba también semiconductores que permitieran un ciclo de trabajo y de escritura muy por sobre lo tradicional y muy por sobre lo que incluso nosotros fabricamos para la entry level, digamos. Entonces ahí tenemos un caso bastante interesante, porque cuando tú vas a ver benchmark o vas a buscar recomendaciones de los SSD más confiables, el KC3000 está hoy día incluso con mejores resultados que dispositivos de estado sólido Gen 5 de marcas que son competidoras a Kingston, ¿okay? Pero ese benchmark lo da con base al hardware con el que nosotros fabricamos ese dispositivo. Claro. Bueno, de ahí surge otro mito, digamos, que cuando salió Gen 5 empezaron a salir puros discos, digamos, con tremendos disipadores de calor porque se calentaban, etcétera, etcétera. Ahí yo recuerdo que nosotros mismos le preguntamos digamos, a Kingston, ya, pues, ¿cuándo vas a sacar tu generación 5? Porque los otros ya habían sacado distintos modelos. Entonces, lo que nos pasa es que el Renegade, el generación 5 de Kingston, no tiene disipador de aluminio, digamos, una torre encima. Tiene la etiqueta pegada de aluminio que es suficiente para disipar el calor. Entonces, claro, que el mito es que la gente lo ve y dice, oye, pero esta cuestión se me va a sobrecalentar porque no tengo una placa madre que tenga disipador, digamos. Entonces, ¿qué nos puedes comentar respecto a eso? Sí, mira, es bastante divertido eso porque queda como anécdota. Efectivamente, muchos canales, muchos periodistas también, nos preguntaron durante mucho tiempo por qué nos estábamos demorando tanto en el tema del Gen 5. Y la respuesta fue que no estábamos preparados, digamos, no teníamos la confianza en que el producto realmente estaba listo para salir al mercado. Y tiene que ver en su gran mayoría por el tema de la disipación de calor. Ese es un desafío enorme en un dispositivo que va a estar por arriba de los 12.000 megabytes por segundo. Era una cuestión muy delicada, digamos, porque si no manejas bien la temperatura,
probablemente ese CD a la vuelta de un par de meses va a estar dando algún problema técnico, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una situación que Kingston siempre trata de evitar. Entonces, aun cuando fue desde el punto de vista de marketing no tan lindo, no tan espectacular ser el último en lanzar, de las marcas reconocidas en el mercado, ser el último en lanzar un Gen 5, nos quedamos bastante tranquilos por las primeras respuestas que nos dieron, especialmente los clientes que empezaron a recibir el producto, en términos de la alegría que significaba para la gente saber que Kingston les estaba garantizando que un dispositivo sin tener esa masa enorme de aluminio para disipar, les iba a solucionar un montón de problemáticas, como por ejemplo, estar listo para cuando comenzaran a llegar las primeras laptops Gen 5 y vamos a poder utilizar ese dispositivo y al mismo tiempo ser mucho más transparente en términos de que no necesitamos ocupar mucho espacio dentro de un gabinete, digamos, porque ese disipador en altura generaba algunas complicaciones, especialmente cuando los gabinetes son más pequeños. Sí. Y en algunos casos venían hasta con ventiladores. Los primeros modelos de Gen 5 que yo vi de algunos competidores, que no vamos a mencionar obviamente, vi algunos que tenían un ventilador o algunos que tenían una masa disipadora que era enorme, digamos. No, el mercado no estaba listo en ese momento y la verdad que es preferible llegar al último, pero llegar con un muy buen producto, un producto que finalmente final te completo. genere un diferenciador, ¿no? Claro. Sí. Y ahí hubo un cambio tecnológico en el fondo. Creo que, si mal no recuerdo, en alguna conversación que tuvimos sobre esto, me contaste que llegaron a desarrollar como nuevos tipos de celdas que producen menos calor. Claro, en el fondo, bueno, las tecnologías de semiconductores no paran y avanzan todo el tiempo, digamos. Entonces, como nos demoramos un tiempo, probablemente más de 2 años, desde que comenzamos a ver los primeros Gen 5 de nuestros competidores hasta que Kingston decidió lanzar, probablemente pasaron 2 años. Y en 2 años pasó mucha cosa en términos de cómo se fue madurando la tecnología Flash para poder soportar una carga de trabajo bajo la norma Gen 5. ¿Okay? Y que no explotara, ¿no? Entonces, esperar tanto tiempo nos trajo esa ventaja. Y por otro lado, Kingston también en términos de la parte de ingeniería nuestra, nos decidimos a poder encontrar el producto adecuado en términos de cómo íbamos a producir. Cuando yo digo el producto adecuado, tiene que ser con el tipo de semiconductor que íbamos a trabajar, la tarjeta 50 de circuito impreso que vamos a ocupar para ese dispositivo. Entonces, un dato interesante que es bastante geek, pero la tarjeta de circuito impreso se fabrica con una serie de capas, ¿no? Y Kingston en el modelo Gen 5 fue hasta el máximo que permite la norma de la cantidad de capas de material que nosotros podemos poner ahí, digamos, porque los ingenieros detectaron que mientras más macizo, digamos, era esa tarjeta PCB, ¿okay? Mejor control de temperatura íbamos a tener. Independiente de que los nuevos chips, las nuevas tecnologías de memoria flash nos permitían bajar mucho el consumo, tener esta tarjeta PCB con el máximo de capas posible también nos iba a ayudar en ese objetivo de poder disminuir el control el efecto de la temperatura. Y finalmente el controlador, que es el cerebro, ¿okay? de la unidad de estado sólido, Kingston, la cantidad de horas que trabajó en conjunto con nuestros proveedores de esos chips específicos que son llamados controladores, que es el cerebro del dispositivo sólido, nos tomamos un tiempo, pero logramos preparar un producto que fuera el adecuado para enfrentar esa situación, porque para nosotros el gran desafío era poder entregar un producto que fuera confiable y que no se fundiera a los 6 meses. Cumplir con las expectativas de garantía. Claro, súper. Bueno, te hemos estado forzando a comentar sobre mitos. Ujú. ¿Tú tienes alguno que quieras como comentar por tu lado, que lo escuches siempre y ya quisiera ponerle término? Sí, algo que se escucha mucho en nuestra región es que al final del día los productos son todos iguales y que las tecnologías hoy día llegaron a un nivel de estandarización que prácticamente no hace mucha diferencia una u otra marca, digamos. Créanme que hace mucha diferencia, créanme que en los años que tengo de experiencia es bastante interesante ver cómo muchas veces tú ves que estás enfrentado a un negocio que perdiste, digamos. Perdiste un negocio porque estaban más caros, ¿no? Y la primera respuesta que te dan, no, porque al final es lo mismo, la memoria RAM son todas iguales, los SSD son todos iguales. Créanme que hay mucha diferencia en términos de cómo nosotros diseñamos, pensamos y producimos un producto. Nos duele perder un negocio, digamos, pero sabemos que cuando hay clientes que han decidido cambiar de Kingston por otra marca,
de una u otra manera siempre terminan volviendo, digamos. Y siempre es por la misma razón, que no sé si puedo ser súper claro, digamos. El 100% de las veces que los clientes por un tiempo se alejan de Kingston y terminan volviendo es por el tema de la calidad. ¿Ok? Es porque tuvieron alguna falla, porque tuvieron algún problema. Y la ley de Murphy, en este caso, dice que esa falla normalmente fue el tipo con el que este canal normalmente interactúa, el que te paga las facturas, el dueño, el gerente general, el más importante. Entonces es bastante importante, pero eso nos pasa más seguido de lo que nosotros quisiéramos, pero hoy día la industria está lejos de ser un estándar. Hay estándares, por supuesto, pero la igualdad de condiciones con la que hoy día se produce y se trabaja no existe, digamos. Hay mucha diferencia entre una compañía y otra, muchísimo. Perfecto. Como mensaje final para ir empezando a cerrar el podcast, digamos, ¿qué es lo que te gustaría que la gente recordara de Kingston, digamos? ¿Cómo quieres que recuerden a Kingston, más bien dicho? A ver, yo quisiera decir de que nosotros nos estamos preparando para que Kingston los pueda acompañar durante varios años más. Este año va a ser un año importante, vamos a cumplir 39 años. Estamos a poco tiempo de celebrar los 40 ya. Buena fiesta. Una buena fiesta, sí. Yo creo que el mensaje más claro es la política de calidad, la política de control, la política de ingeniería que nosotros le ponemos a los productos no va a cambiar. Y claramente hoy día estamos en un momento pivote, digamos. Lo que va a pasar en los próximos 3 o 5 años va a ser clave para toda la industria y para toda la humanidad probablemente. Entonces Kingston se está preparando para poder seguir de la mano de nuestros amigos distribuidores y de parte de los consumidores para los próximos probablemente 10. Entonces vamos a estar acá presentes, vamos a seguir presentes y van a poder seguir confiando en nosotros, digamos. Pero lo que viene para adelante es también muy desafiante, pero al mismo tiempo bastante interesante. De esos desafíos que menciona, digamos, ¿qué es lo que más te entusiasma, digamos? Ya más a nivel personal o más allá del negocio. A ver, tecnología, bueno, hay que tener un corazón un poquitito geek también, hay que reconocerlo. Sí, pero eso estamos acá. Pero tecnología nunca para, digamos. Es muy motivante, es imposible aburrirse. Siempre están pasando cosas, siempre estás aprendiendo cosas nuevas. Yo soy personalmente alguien más aficionado al hardware, digamos. Conozco la industria y sé de mucha gente que disfruta de las nuevas aplicaciones y disfruta cada vez que hay una actualización de cualquier aplicación, ¿no? Yo soy más de la parte de hardware, digamos, que al final del día es la que soporta todo lo demás, digamos, pero es una industria demasiado cambiante, hay desafíos todo el tiempo, es imposible aburrirse. Yo personalmente disfruto mucho este negocio, la verdad, tengo la suerte de tener 30 años, en febrero cumplí 30 años en la industria tecnológica, y no recuerdo algún día que simplemente haya dicho estoy aburrido de esto, no me pasó. Siempre hay emociones. Sí, siempre hay mucha emoción, sí. Perfecto. Ya, pues estamos listos con el podcast de hoy. Ya, Muchas gracias, qué alegría, Francisco, por muchachos. No, por favor, acompañarnos. muchísimas gracias. Gracias por atreverte a estar con nosotros en el primer episodio sin experiencia. Sin experiencia. Qué bueno. Así que un gusto Ya. y nos vemos ahí. Nosotros años. encantados. Gracias por la buena onda, gracias por sumarse, digamos, de una manera tan transparente a lo que es Kingston en conjunto con sus redes de distribuidores. Y un honor ser el primero en esta serie. Así que alegría total y nada, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Buenísimo. Igual ustedes. Gracias. Listo. Gracias.